Vale, bona vesprada a totes i tots. Bé, abans de començar, bueno, yo había preparado esta presentación en valenciano este otro día porque íbamos a realizar la presentación, bueno, aquí en Bocairent y con iniciativas cercanas. Durante los últimos días hemos tenido alguna incorporación muy interesante también de gente de Albacete, por ejemplo, y bueno, por deferencia del equipo organizador, obviamente, y facilitar el debate colectivo y la reflexión entre todos, pues haré la presentación también en castellano, pero bueno, era avisar de que si veis los PowerPoints en valenciano, pues esta era la razón. En cualquier caso, libertad total, obviamente hay que cualquier participante, tanto ponente como asistente, quiera hacer su exposición, comentario o sugerencia en la lengua que considere oportuna, ¿de acuerdo? Bueno, el título que hemos puesto a la presentación es Problemáticas y oportunidades a los territorios rurales. ¿Qué actuaciones desde la economía social? Como yo creo que el alcalde de Bocairent, Xavi, ya ha tocado muchos de los elementos que voy a tratar en la presentación, pero como decía, la principal razón de ser de esta presentación es poner en la economía social y su papel en los territorios rurales. Antes de empezar muy brevemente, quería señalar 4 cosas para el buen uso, digamos, de la plataforma que estamos empleando hoy todos, que es la de BBCola. Si alguien ha tenido problemas, hay que dar permisos al navegador web, tanto de micrófono como de vídeo, si queréis activar el vídeo en vuestra participación. Recomiendo que hay que silenciar el micrófono durante las intervenciones del resto de personas para evitar este tipo de ruidos de fondo, etcétera. Y bueno, y que si queréis participar con algún comentario o sugerencia, pues bueno, abajo de todo tenéis un momento con la mano alzada, que es una manera, bueno, de organizar un poco los turnos de palabra, ¿de acuerdo? Y también los 2 símbolos de micrófono y vídeo que os permiten activar y desactivar el audio de vuestra aplicación. Vale. La presentación o la organización de las ideas que voy a realizar básicamente se centra en una primera introducción en torno de la situación de los territorios rurales, preguntándome si realmente son espacios en crisis. Como decía Xavi, obviamente hacemos mucho hincapié en los problemas, pero son problemas compartidos a veces, pero no por todos los territorios rurales, y sobre todo también existen oportunidades en nuestros territorios que debemos visibilizar. Por ello, a continuación hablaré de qué estrategias para poner en valor los territorios rurales y para superar algunas de las inercias que vienen viviendo. Por eso la expresión de o ara o mai, ¿no? De o ara o nunca, en el sentido de que, bueno, yo no es que sea especialmente optimista o no, sino que creo que realmente estoy convencido de que estemos en un contexto, una coyuntura que al menos es una buena oportunidad, puede ser un punto de inflexión de la manera en que vemos, de la mirada que hay, o de esas gafas con las que se miran los territorios rurales. Y sin duda creo que ahora es un buen momento para poner en valor y hablar de los territorios rurales. Y finalmente me centraré en la economía social, ¿no? Que es como la corona de estas jornadas. Bien, como todos sabemos, la cuestión rural ha entrado en la agenda política durante los últimos años, y eso es algo importante, ¿no? No solo por motivos electoralistas, sino que parece ya hay bastantes evidencias de que se mantiene dentro de la agenda política, de que hay una agenda política ruralista, y por tanto, por un lado, yo creo que nos debemos congratular y felicitar de que esto sea así, de que por fin los territorios rurales cuenten con una apuesta firme desde las políticas públicas. Pero al mismo tiempo, creo que es imprescindible que mantengamos mirada crítica y una alerta, ¿no? Para comprobar de qué manera se introduce la cuestión rural en la agenda política y cuál es el enfocamiento y qué resultados se puede derivar de ese enfocamiento en la agenda política ruralista. Y precisamente el motivo de la sesión de hoy, porque estamos convencidos de que la economía social, con todas sus dimensiones, es fundamental para el futuro de los territorios rurales, pero sin embargo parece que no termina de tener la visibilidad y el protagonismo suficiente en esa agenda política. Por eso la necesidad de este tipo de jornadas que visibilicen el papel de la economía social, que ya existe en territorios rurales y que podría ser más potente, y además de, obviamente, de favorecer la reflexión y el debate entre todos aquellos que nos estamos interesados en esta cuestión. Como sabéis también, bueno, pues hay múltiples, existe casi un boom de producción de informes
enormes estudios, ya normativa, ya tenemos muchas ayudas, muchos programas de ayudas para los municipios rurales, etcétera, pero a todas las escalas y en todas las regiones. Y a mí me gustaría remarcar o aprovechar unas palabras del compañero Luis Antonio Sáez de la Universidad de Zaragoza, que también llevan una cátedra sobre despoblación, cuando marca que, bueno, que presupuestos y leyes pueden ayudar, pero nunca sustituir al talento y al compromiso, al deseo de querer estar y ser en unos pueblos vivos, es decir, al deseo y el compromiso de vivir en territorios vivos, territorios rurales vivos, es decir, habitados y con actividad. Y cogiendo un poco las palabras de Luis Antonio, en el trasfondo de todo esto creo que hay una cuestión de valores y de actitudes, de entender qué significa el rural, cuáles son sus funciones y de construir unos valores y una actitud que pongan en valor precisamente lo que significa el rural, ¿vale? Y bueno, esto va a ser un poco la premisa que voy a arrastrar a lo largo de mi presentación. Hay muchas dimensiones dentro de los problemas y lo que es el territorio rural, pero yo en el día de hoy, ligado a la economía social, creo que es importante mantener ese enfoque en la cuestión de valores y actitudes, sin menospreciar la importancia, obviamente, de lo que son impuestos, ayudas financieras y políticas públicas más tradicionales. Bien, pues, ¿y qué es lo rural, no? Es la eterna pregunta, ¿no? Es decir, todos podemos fácilmente identificamos, ¿no? Sabemos diferenciar lo que son unos espacios rurales de lo que son espacios no rurales, intermedios, urbanos, pero la realidad es que no hay unanimidad, ¿no?, en los criterios a la hora de identificar lo rural. No hay unanimidad en los criterios demográficos. A mí me gusta, y creo que hay bastante consenso en pensar que hablamos de territorios de baja densidad. Si bien hay bajas densidades muy diferentes a lo largo del territorio valenciano, del español, pero es que si cruzamos el charco y nos vamos a Latinoamérica, las bajas densidades que emplean allí para hablar de rural son escandalosas en comparación a lo que nosotros empleamos en el territorio valenciano o en el Estado. Y tampoco ya podemos emplear la cuestión agraria como la única mirada para identificar lo rural, porque no necesariamente se identifica ya con agrario. De lo rural como los espacios donde la interacción humana y ecológica quizá normalmente se produce con mayor intensidad. Pero al mismo tiempo tampoco hay que subestimar a lo agrario. Es decir, lo agrario quizá, evidentemente, no tiene un peso cuantitativo y estadístico como el que tenía hace unas décadas en términos de empleo, en términos de contribución al PIB, pero la agricultura sigue siendo una actividad central directa, pero también por sus efectos inducidos en otras actividades, por ejemplo, en servicios, creando paisaje, creando cultura, espacios de tradiciones, espacios para el ocio y la naturaleza, la agricultura entendida en términos amplios, ¿vale? Y también tiene efectos inducidos en el sector porque obviamente hay muchas actividades de artesanía, de transformación, agroalimentarias que se apoyan en la actividad primaria. Por tanto, no hay que subestimar y no hay que olvidar el papel clave y fundamental que sigue teniendo la agricultura, de forma directa o indirecta, sobre los territorios rurales. En cualquier caso, esto es reflejo de la multifuncionalidad de los espacios rurales, es decir, la combinación de muchas actividades. Y yo creo que en todo este conjunto es imprescindible remarcar el carácter, la ruralidad como una percepción también. Es decir, al final la ruralidad tiene un punto importante de sentirse rural, de que la población de las gentes de los territorios se sientan rurales. Por lo tanto, es también una construcción social. Y esto ocurre, se sienten rurales en las áreas más remotas de alta montaña del interior de la Tinensa de Benifassà. Pienso en Fredes, por ejemplo, de los Pirineos, pero también en los pequeños municipios cercanos a la costa, interior de la Safor, interior de la Marina, y también se sienten rurales en las agrociudades andaluzas. Pienso en Morón de la Frontera, Marchena, con realidades muy distintas, quizá a las que vemos en Valencia, pero con ese sentimiento y esa percepción de ruralidad. Y yo creo que es importante eso tenerlo en cuenta, ¿no? La heterogeneidad del rural. Lo que es evidente es que el medio rural es cada vez un espacio más atractivo por la diversidad de recursos ecológicos, culturales, crecimiento de esa conciencia más eco, más natural, la revalorización de los orígenes y al final, en cierto modo,
porque satisface demandas urbanitas muy importantes de naturaleza, de desconexión de la ciudad, de búsqueda de experiencias auténticas y de proximidad y cercanía social, que quizá no se encuentran en los grandes barrios de las metrópolis. Y al final, cuando uno se pregunta cuál es el papel del medio rural en el sistema más amplio de los territorios del sistema global, parece que todo gire en torno a esa visión urbanocentrista, podríamos decir. Y aquí estoy siendo algo crítico, ¿no? Es decir, parece que el rol que tiene el medio rural en ese tablero global está diseñado desde una óptica urbanocentrista, como espacios de consumo de cultura, ocio, naturaleza, etcétera, pero también para satisfacer otras necesidades de las grandes ciudades, como espacios residuos o espacios incluso vertederos, para aquellas actividades que en las ciudades pueden alterar la calidad estética, ambiental y la convivencia social de los ciudadanos de las ciudades, pero que en cambio, pues bueno, se apuesta por ubicarlas en territorios rurales, ¿no? También, por ejemplo, de Siete Aguas, con el problema que tienen con la cárcel. Y bueno, y cuando con este prisma urbanocentrista, digamos, uno llega a situaciones tan absurdas y anecdóticas como, bueno, la anécdota del compañero asturiano, que estoy seguro que muchos conocéis, que bueno, que grabó un vídeo explicando que incluso tenía, creo, un conflicto legal con un hotel rural, porque sus clientes, los turistas que visitaban el pueblo, el pequeño pueblo de Asturias, se quejaban del ruido que generaban las gallinas, el canto de los gallos por las mañanas, ¿no? Entonces, uno al final piensa que hay algo aquí que está fallando, ¿no? Y de nuevo, creo que eso conecta bien, perdón, con la idea de que en el trasfondo de todo esto hay una cuestión de valores y de actitudes, de entender bien cuáles son las funciones de los territorios rurales, las funciones ecológicas, ambientales, de protección del territorio, de modelos de vida social diferentes, más basados en la comunidad, en la colaboración, etcétera, ¿no? Y que yo creo que es importante trabajar esta cuestión, ¿no? Y superar ese urbanocentrismo. Porque si no, al final parece que el rural se identifica con esta fotografía, ¿no? Como una cuestión en blanco y negro, algo del pasado, desconectado del presente y con un futuro oscuro, ¿no? Y la realidad es que, obviamente, como decía Xavi, no son todo problemas en el medio rural, pero también es evidente que muchos territorios rurales sí que son territorios que sufren crisis y que siguen problemáticas. Y hay muchos estudios que corroboran, por ejemplo, el grave problema de la despoblación. 5 habitantes se pierden cada hora en todo el Estado español. Y unida a la problemática de la despoblación, el despoblamiento, el vaciamiento de núcleos, el aislamiento y la soledad, problemas tan graves como la masculinización, la falta de servicios públicos, por supuesto, o el envejecimiento, que son problemas que son denominadores comunes de muchos territorios rurales, no de todos, pero algunas de esas problemáticas también son comunes y se están produciendo no solo en territorios rurales, sino urbanos. Por ejemplo, el envejecimiento. Por tanto, son retos demográficos que no solo son responsabilidad de los municipios rurales, sino que es una cuestión, un reto, como decía, demográfico del Estado. Por ejemplo, en el problema de la despoblación, obviamente, que es el que más acapara la mayor parte de las miradas dentro de esa política ruralista de la que hablábamos antes, pues entre el 2001 y el 2017, aquí vemos la variación de población entre los municipios de toda España. Y vemos, por ejemplo, que todos los municipios de media, los municipios hasta 5.000 habitantes han perdido un 7% de población. Y todos los municipios de entre 100 y 5.000 habitantes han perdido población durante este periodo, 2001-2017, con excepción de los municipios de menos de 100 habitantes que han aumentado la población en un 30%. Pero esto es, como digo, un efecto de ilusión estadística. ¿Qué quiere decir? Que no es que la han aumentado, pero simplemente es el efecto de que los municipios que estaban en la franja de 100-500 han perdido población y han bajado al segmento de menos de 100. Claro, bajan por arriba, entonces crean ese efecto de que parece que haya aumentado la población en los municipios de menos de 100 y no, sigue siendo un efecto de pérdida de población en los núcleos de 100 a 500 habitantes. Y esos habitantes evidentemente no desaparecen, por eso es un reto demográfico del conjunto del territorio, porque esos
esa población se mueve a los municipios de más de 5.000 habitantes. ¿Mm? Por tanto, es importante afrontar estas problemáticas, especialmente la despoblación y el despoblamiento, a una escala supramunicipal, como luego diré. ¿Por qué? Porque es una cuestión de cohesión territorial, entre otras cosas, pero de cohesión territorial. Y eso lo vemos también incluso en regiones que desde fuera quizá no están consideradas como, bueno, muy urbanas, como es la valenciana. Pues el 25% del territorio valenciano, que es la floreada en azul que tenéis ahí, está ocupada por un 1% de la población. Un 25% del territorio con un 1% de la población. Y además, si entrásemos dentro de ese 1% de la población que ocupa esa área, encontraríamos con mucha intensidad los problemas anteriores de aislamiento, envejecimiento, masculinización, etcétera, etcétera. Rápidamente me quería hacer una pequeña mención, ya lo ha comentado también Xavi, el alcalde, cuando ha introducido Bocairén, ¿no? Pues quería comparar el municipio que nos acoge hoy virtualmente en las jornadas, que es Bocairén, con otros dos municipios cercanos de la comarca. Tenemos Fontanals dels Alforins y Agres, y vemos que, a pesar de ser municipios diferentes, porque Bocairent es un núcleo relativamente grande dentro de los territorios rurales, más de 4.000 habitantes, vemos que tanto Fontanals dels Alforins como Bocairent, desde 2007, han perdido un 5% de población. Pero es que Agres ha perdido un 10% de población desde 2007. Y digo desde la anterior crisis económica, porque esto me hace gracia, porque ya estamos en otra crisis económica, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Por tanto, ya comparamos con la anterior crisis económica. Pero no solo una pérdida de población, sino atención al índice de envejecimiento. Por ejemplo, en el caso de Bocairent, por cada 100 habitantes con menos de 16 años, tenemos 178 habitantes con más de 65 años. Y en el caso de Agres, 210. Y estos, para que tengáis una fotografía comparada, la media en el País Valenciano del índice de envejecimiento es 120, 125 habitantes mayores de 65 años por cada 100 habitantes menores de 16 años. Por tanto, es muy importante estar atento a estas dinámicas de envejecimiento, de masculinidad, etc. Así pues, cómo afrontar un poco toda esta situación, ¿no? La complejidad de los territorios rurales. Y yo creo que esto ya hay suficiente consenso en la academia y es una cuestión de la que se habla desde hace ya muchos años, pero nunca está de más recordarla. Es necesaria una visión territorial local, por la cuestión de territorial. Afrontar esto no es una cuestión solo de los municipios rurales, ni de los municipios rurales entre ellos, sino necesitamos una escala, por ejemplo, de áreas funcionales. Las áreas líderes podrían ser una buena mirada, que siempre no funciona, luego en la práctica no se desarrolla adecuadamente. En el caso de Valencia, por ejemplo, es un mal ejemplo. Insistir de nuevo, revalorizar la vida de los territorios rurales, demostrar lo deseable y el beneficio colectivo que significa tener territorios rurales vivos, es decir, habitados y con actividad, y eso implica cambios de valores y cambios de actitudes de la sociedad en conjunto, de la sociedad global, que vean los territorios rurales como espacios de oportunidad, como espacios deseables por motivos ambientales, económicos y sociales. Y en ese sentido también una especial atención a la viabilidad de los territorios de esas áreas locales, no solo la despoblación, es decir, es importante mantener actividad, como decía. Los territorios vivos son territorios habitados, pero con actividad. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos en los Pirineos aragoneses o catalanes de municipios con muy baja población, pero con un alto nivel de actividad y, por tanto, donde casi no se cuestiona la viabilidad de esos territorios rurales en el futuro. Y finalmente, una vez más, insistir en que esto es un reto de Estado y también europeo, porque nos afecta a todos, no solo a los habitantes de los territorios rurales. Es una cuestión de cohesión territorial. Y más allá de esta fotografía a veces desalentadora de los territorios rurales, ¿qué estrategias, qué iniciativas de desarrollo rural para los territorios rurales en un contexto de ahora o nunca, exagerado, ¿no? Pero de una coyuntura de pandemia que yo creo que nos está poniendo en el tablero en una mejor posición de la que se estaba antes. Y eso hay que aprovecharlo de alguna manera.
con la parte negativa que también puede implicar, ¿eh? Pues la experiencia, digamos, de investigación que tenemos nos confirma de cierta manera, nos hace pensar que es mucho más deseable y tiene mucho más éxito las iniciativas colectivas a las iniciativas individuales, y eso es bastante lógico en algunos casos. Por ejemplo, las iniciativas individuales que son espontáneas, oportunistas y con una visión a corto plazo, con pocas excepciones, pero tienen fracaso. Incluso las iniciativas individuales bien planificadas, cuando digo de individuales, pueden ser lideradas por una empresa, por una asociación o por un ayuntamiento, una administración local o regional. Incluso esas iniciativas individuales, cuando están bien planificadas, con una visión a largo plazo, con el tiempo acaban por requerir grandes apoyos, redes de actores más amplias, es decir, convertirse en iniciativas colectivas. De lo contrario, también tienen gran riesgo de fracaso. Por tanto, son las iniciativas colectivas las que parecen más deseables para los entornos rurales. Pero la naturaleza colectiva de las iniciativas no garantiza, no es condición suficiente para el éxito de una iniciativa empresarial, social, de la naturaleza que sea. También existen iniciativas colectivas espontáneas, oportunistas, con una visión a corto plazo que terminan por ser irrelevantes, por ser insostenibles y por despilfarrar recursos. Estoy pensando en iniciativas colectivas como las políticas de desarrollo rural, LEADER, etcétera, en Valencia, donde combinan grandes redes de agentes públicos y privados, pero han terminado por atender a veces objetivos irrelevantes, por no responder bien, por ejemplo, a la realidad funcional de ciertos territorios y por un despilfarro de recursos. En algunos casos, no en todos. Por tanto, son aquellas iniciativas colectivas bien planificadas, con una visión a largo plazo, las que tienden a tener una eficacia, eficiencia, relevancia y sostenibilidad en el tiempo. Pero no porque sea ningún secreto, es decir, es porque obviamente son las que hacen el mejor diagnóstico de las necesidades y oportunidades locales y conocen mejor qué soluciones pueden funcionar, porque además permiten que la comunidad local se identifique mejor y se reconozcan esas iniciativas y por tanto hay mayor probabilidad de que las apoyen y se impliquen en ellas. Y además, al conformar redes amplias de actores del territorio y de fuera del territorio, es más fácil acceder a recursos y conocimiento externo especializado que tan necesario e imprescindible es en iniciativas locales en entornos rurales. Todos conocemos, por ejemplo, iniciativas individuales, de la típica de buscamos persona para llevar el bar del pueblo, que muchas veces no termina siempre bien, y como decía, iniciativas colectivas también oportunistas y a corto plazo, que tampoco terminan siempre bien. Entonces, ¿qué papel tiene la economía social en todo esto? Pues ya lo habíamos avanzado. La economía social, por excelencia, es una iniciativa colectiva que está funcionando bien en los territorios rurales y que se conecta bien con esa idea de la importancia de los valores y de las actitudes. Se identifica muy bien con este proverbio africano que estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis. Si quieres ir rápido, camina solo. Y si quieres llegar lejos, camina en grupo. Y obviamente la economía social, y con todas sus fórmulas diferentes, atiende objetivos de a largo plazo con una ambición de transformar realidades muy grande y que sin duda siempre apuesta por trabajar en red, colectivamente. La economía social, como sabéis, tiene su origen histórico en las asociaciones populares y en las cooperativas, influenciadas por pensamiento socialista y el cristianismo social del siglo XVIII y especialmente del siglo XIX. El referente tradicional es la cooperativa de Rochdale en el contexto de la Manchester de la industria cotonera. Y bueno, durante el tiempo se han ido conformando una serie de principios cooperativos que rigen el funcionamiento de las cooperativas, y no solo de las cooperativas, de gran parte del tejido de la economía social con todas sus formas. Estos principios son la adhesión voluntaria y abierta a la organización, la gestión democrática del trabajo tan importante y que se ha relevado imprescindible, especialmente en un contexto de pandemia, ¿no? La democratización en la toma de decisiones en los centros de trabajo, que los trabajadores formen parte de esas decisiones. Y que además participen económicamente en la organización. Por tanto, son organizaciones que no buscan revertir los beneficios únicamente a inversores que pueden estar en Singapur o en China, sino a los propios miembros de la organización que normalmente son parte de la comunidad local, por tanto, al territorio en sí que acoge la iniciativa.
Son organizaciones con un alto grado de autonomía e independencia, basadas también en la educación, formación e información de sus socios y, fundamental para lo que nos atañe hoy aquí, compromiso con la comunidad y, por tanto, con el territorio. Qué fundamental es tener iniciativas empresariales en territorios rurales que tengan un compromiso con la comunidad local rural. Eso es fundamental. Y la economía social y en especial las cooperativas nos aportan esa visión. Y bien, bueno, iniciativas de economía social hay muy diferentes, como decía. Normalmente a veces se pone un énfasis en las non-profit, ¿no? Las no lucrativas, que sería la economía social de no mercado. Pero yo creo que es muy importante en el contexto de los territorios rurales poner el énfasis en las actividades de mercado, es decir, las actividades productivas, producen bienes y servicios para satisfacer necesidades materiales de la población. Yo creo que la clave es en conseguir que esas actividades de mercado adopten formas de la economía social, es decir, basadas en procesos de toma de decisión democrática, de retribuir o dar cobertura a necesidades de los individuos que conforman la organización y del territorio que los acoge, y no solo de inversores o empresas capitalistas, etcétera, etcétera. Y la economía social, pues bueno, puede ser iniciativa de una heterogeneidad de agentes económicos, desde trabajadores, ciudadanos, sociedad civil, grupos de entidades de economía social, autónomos, que tratan de resolver problemas muy diferentes, desde problemas laborales a problemas educativos, deportivos, de salud, de vivienda, de crédito, de seguros y riesgo, etcétera, con todas las fórmulas de la economía social, desde las cooperativas a las fundaciones, a las sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, etcétera, etcétera, y muchas nuevas fórmulas que nos quedan aún por descubrir, seguro. Y tal cantidad de iniciativas y de fórmulas de la economía social, bueno, yo quería remarcar que esto no es algo periférico, no es algo minoritario, necesariamente irrelevante en la economía valenciana, española y europea. Por ejemplo, las cifras en la Unión Europea son de casi 3 millones de entidades de la economía social, un 10% del total del tejido empresarial, que contribuye en alrededor del 8% al Producto Interior Bruto. Por tanto, esto no es una cuestión periférica, ya está consolidada la economía social y ya existe en los territorios rurales. Lo que hace falta es visibilizarla y, por tanto, y después de ahí poder reforzarla. También está bastante consolidada en el territorio valenciano. Esta fotografía es de 2016. En el territorio valenciano la economía social, bueno, pues a nivel de cifras, pues tiene un peso sustancial en las asociaciones populares, como es lógico, por número de socios, y también las cooperativas de consumidores. Pero bueno, estas cifras de cooperativa de consumidores tienen un nombre que se llama Supermercados Consum. Si quitamos el efecto Consum, que nos come casi el 90% de la cifra de socios, al final lo que vemos es que las fórmulas de economía social más importantes en medio rural, como todos conocemos, son las cooperativas agroalimentarias, las cooperativas de trabajo asociado. Y yo creo que ya existen, pero creo que hay un camino largo por recorrer en otros ámbitos donde las cooperativas pueden funcionar muy bien. En el servicio y transporte, en medios rurales imprescindibles, explotación de tierra, vivienda, yo creo que eso vendrá en los próximos años, créditos, seguros, etcétera. Y insisto, el cooperativismo no es una cosa ajena a los valencianos y las valencianas. El cooperativismo, como la principal fórmula de economía social que conocemos en España y especialmente en Valencia, está muy arraigada a nuestro ADN empresarial. Es decir, el cooperativismo, por ejemplo, somos líderes en cooperativismo agroalimentario. Entre Andalucía y el País Valenciano se acumula cerca del 55% de los puestos de trabajo en las cooperativas agroalimentarias españolas. Pero es que de media cada cooperativa agroalimentaria valenciana genera 59 puestos de trabajo, cuando en España son 15. Y en términos de facturación estamos los segundos de todas en cooperativas agroalimentarias. Obviamente esto también tiene nombres concretos por grandes dimensiones, por ejemplo ANECOP, pero bueno, hay un tejido importante a lo largo del territorio valenciano en torno al cooperativismo agroalimentario y más allá también del agroalimentario. Y lo que hay que poner en valor es que hay un saber hacer en torno a la economía social que ya existe, no es que sea algo totalmente nuevo, ya existe y hay que ponerlo en valor y hay que reforzarlo. Insistir en que el cooperativismo rural es
tienen una contribución positiva a los territorios rurales por diferentes razones. Están presentes en territorios de baja densidad y en municipios muy pequeños. Todos sabemos que hay ciertos municipios rurales, territorios rurales muy pequeños, que son poco atractivos para los grandes capitales y las grandes empresas capitalistas. Y cuando lo son, a veces son con poco interés por la protección del territorio y de la comunidad que habita esas áreas. La cooperativa, sabemos que en muchos casos deviene un auténtico agente de desarrollo rural, invirtiendo en otras iniciativas locales, generando nuevos servicios para la comunidad. Los miembros de esta cooperativa, especialmente gerentes, por ejemplo, son auténticos líderes de la economía local. También ayudan a fijar población, a veces por tradición familiar o como sea, y por pocas personas o unas pocas familias que contribuye una cooperativa a fijar en el territorio, es muy significativo el poder de las pequeñas cifras en los territorios rurales. Una o dos familias tienen una contribución muy significativa en un municipio rural. Un impacto positivo en género. La economía social, el cooperativismo en particular, tiene una demostrada contribución a eliminar la brecha salarial, a mejorar el emprendimiento femenino, en general la igualdad de género en la economía, que es fundamental. Las cooperativas tienen un enraizamiento, un arraigo y una perspectiva territorial y de sus miembros y por tanto de sus capitales. Por tanto, cuando hablamos de deslocalización de actividades productivas, en el caso de las cooperativas y de la economía social en general, es casi irrisorio, el riesgo es nulo o inexistente. Porque estas cooperativas además tienen una función cultural, una función identitaria, donde la gente se identifica con ellas, tienen nombres y apellidos, ¿no? Y son las únicas que están en muchas regiones desfavorecidas. Por tanto, todo este conjunto de factores hace que la economía social y en concreto las cooperativas en territorios rurales sean las que más apuesten por un modelo de crecimiento equilibrado y sostenible. Es decir, en esa ecuación intentan mantener el bienestar de los socios, ¿no?, de los miembros de la organización, con la viabilidad empresarial de la propuesta, pero también con la sostenibilidad en todas las dimensiones del territorio que las acoge. Bueno, señalar únicamente que para quien esté más interesado en profundizar en cuestiones de economía social, cooperativismo, pues la Universidad de Valencia justo ha lanzado este año muy recientemente dos publicaciones, una explícitamente dirigida a territorios rurales, que es la que veis aquí, y otra, un ámbito más amplio, como un manual de economía social. Y bueno, y que si alguien está interesado, pues nos puede facilitar su mail y nosotros podemos facilitar también un ejemplo, una copia de estas publicaciones. Para ir terminando y no alargarme mucho más, una última reflexión o una penúltima reflexión que quería hacer, y es que quería plantear una pregunta, ¿no? Y es que si el objetivo es la construcción de un nuevo escenario para los territorios rurales, un nuevo escenario donde los territorios rurales sean vivos, es decir, habitados, con actividad y de territorios rurales sostenibles. Es decir, ¿es posible dentro del mismo paradigma, dentro de las mismas reglas del juego, con los mismos instrumentos que nos han llevado a esta situación, con muchos espacios rurales en crisis, es posible con esas mismas reglas del juego y paradigma revertir la situación de los territorios rurales, construir un nuevo escenario? Desde mi punto de vista, específicamente en lo económico, creo que las fórmulas empresariales capitalistas, las reglas puramente de mercado, en ese contexto solo podemos conseguir medidas paliativas y de mitigación de las problemáticas del medio rural. Pero si queremos realmente afectar a esa variable clave que hablaba de valores y actitudes, lo que hace falta es un cambio de paradigma, apostar por iniciativas que precisamente afecten a esa variable de valores y actitudes. Entre ellas la economía social, porque por definición, economía social es la economía con valores. Pero es que dentro, muy cercana a la economía social, hay un conjunto de nuevas economías que se llama economía de los comunes, economías feministas, propuestas de crecimiento, economía del bien común, economía circular, bioeconomía, un conjunto de aproximaciones, especialmente, por ejemplo, la economía social y solidaria, que lo que hacen es incorporar de forma explícita ese deseo de transformación social, de afectar a los valores y las actitudes de la población. Y yo creo que con este tipo de iniciativas, creando iniciativas en los territorios rurales que beba un poco de todas
de todos esos postulados más transformadores, podemos conseguir transformar valores y actitudes en la población que pongan en valor y que revaloricen, con la redundancia, lo que significan los territorios rurales, sus funciones, los beneficios colectivos que significa tener territorios rurales vivos. Y esas iniciativas, como la economía social y solidaria, que es como un peldaño más, ¿no? Iniciativas con una fuerte componente de ciudadanía, iniciativas que apuestan por modelos de sociabilidad, a veces un poco paralelos a lo que es el capitalismo, pues con más redes comunitarias, con más colaboración que competencia, etcétera, etcétera. Lo que produce es innovación en las relaciones sociales. Es decir, no innovaciones de producto, económicas, tecnológicas, sino innovaciones en las relaciones sociales, en las redes de actores, en quién participa en qué iniciativa, en las actitudes, en los mecanismos para coordinar esos actores, que son la base a la vez de muchas actividades innovadoras en términos económicos, tecnológicos, etcétera. Necesitamos innovación social, por ejemplo, para iniciar proyectos de economía social, de economía circular, perdón, o proyectos de bioeconomía. Y en este sentido, bueno, pues yo os recomendaba un pequeño documental, por ejemplo, que acaba de salir esta semana, si no me equivoco, de un proyecto europeo que se llama Ruraction, en el que precisamente enfatizan, ¿no?, la importancia de innovar en las relaciones sociales, de la innovación social, de iniciativas que afectan a esa variable de actitud y valores y que se articulan mediante organizaciones y entidades de la economía social, con diferentes fórmulas, lo que en el contexto europeo del norte sobre todo llaman social enterprises, empresas sociales, que precisamente crean nuevas redes, dan nuevos roles a actores que no participan del desarrollo local, etcétera, etcétera. Os recomiendo la visualización del vídeo. Y ahora sí, para terminar, pues señalar o incitar con una serie de medidas que yo creo que son fundamentales para fomentar la economía social, la innovación social, esas iniciativas que afectan a los valores y a las actitudes en los territorios rurales. Yo creo que las experiencias que a continuación nos pueden ayudar mucho más en perfilar y en consolidar qué líneas pueden contribuir a apoyar la economía social. Pero bueno, yo quería hacer una primera introducción en este sentido. Y creo que es muy importante que se genere el relato, que se generen narrativas, que permitan la visibilidad social de las iniciativas de economía social en el medio rural. Y eso pasa por la educación desde los más pequeños, por las instituciones, relato hacia las instituciones, pero también desde las instituciones hasta al conjunto de la población y obviamente mediante los medios de comunicación que hoy en día juegan un papel imprescindible. Reforzar las iniciativas existentes a través de formación, no solo de los miembros de las iniciativas, sino también del sector público, es decir, de aquellos que tienen que apoyarlas, para que entiendan bien en qué consisten, financiación, ampliar las redes de actores y las redes de actores a nivel territorial también, y sobre todo impulsar nuevas iniciativas. Para ello es fundamental espacios participativos, la cultura participativa. Ojo, esto es un proceso lento, muchas veces parece que hay prisa cuando hablamos de participación. La cultura participativa es un proceso y un aprendizaje muy lento, pero que hay que iniciarlo en algún momento. Y está claro que la cultura participativa y los espacios de participación son fundamentales para favorecer innovaciones sociales y, más concretamente, economía social. Integrar nuevos colectivos sociales, es decir, aquellos grupos que no participan habitualmente de los procesos de desarrollo local en territorios rurales, gente muy joven, colectivos, a veces mujeres, personas en riesgo de exclusión social. A través de la introducción de nuevos actores, precisamente consiguió más innovación. Como es obvio, acompañamiento técnico y financiero, diversificación de los sectores, aprovechar ese saber hacer que hay de cooperativismo agroalimentario y diversificarlo con otros ámbitos, como hablaba, servicios, transportes. Incentivos para la conversión de empresas convencionales a la economía social, algo que parece muy complejo, pero atención, contextos de crisis, como la crisis pasada o la actual y la que va a venir en los próximos meses, son buenos contextos para recuperar ciertas empresas hacia la economía social, en fórmulas de sociedades laborales o cooperativas. Como siempre, el problema de la normativa, flexibilización de la normativa y adaptación a la realidad de la economía social y también de los territorios rurales. Ampliar el mercado social, es decir, si la economía social es deseable en los territorios rurales, pues oiga, facilitemos que tengan un mercado mayor, demanda mayor.
por ejemplo, desde el sector público, con cláusulas sociales, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, algo que estamos intentando, creo yo, hacer en el día de hoy, entre otras cosas, que es construir ecosistemas territoriales que contribuyan a la expansión y al reforzamiento de la economía social. Una cita de la Bordeta, aunque parezca algunas cosas muy ambiciosas de lo que he comentado, yo creo que, como decía la Bordeta, quizás ni tú, ni yo, ni el otro lo lleguemos a ver, pero habrá que forzarlo para que pueda ser. Muchas gracias. Gracias. Vale, entonces, si queréis, a ver, hasta aquí mi presentación que quería compartir con vosotros. A partir de ahora, si queréis, abrimos un pequeño turno de preguntas, sugerencias, si tenéis alguna cuestión a comentar, que yo estaré encantado de discutir con vosotros. Y inmediatamente después a esta ronda de posibles preguntas, pues ya empezaremos con las experiencias prácticas, que es, creo yo, lo más interesante en el día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre estas cuestiones? Noemi, sí. Yo sí tengo una pregunta. Todo lo que acabamos de ver es, en principio hemos hablado de la Comunidad Valenciana, que me parece quizá más sencillo que el entorno rural, digamos, revitalizarlo, que como podría ser en lo que digamos las zonas interiores de la España profunda, zonas como Aragón, que digamos están muchísimo más despobladas, todas ellas, o sea, en conjunto, y que tienen menos oportunidades, digamos. O sea, siempre los territorios costeros como que es más sencillo, o tengo la sensación, no sé, es una pregunta que me hago. Gracias, Noemi, por tu pregunta. A ver, es una pregunta compleja, obviamente. Yo creo que también, y lo había apuntado al principio, que a veces es una percepción, ¿no? De que regiones como la valenciana, pues son regiones urbanas, costeras, y que el problema este de la despoblación o de los territorios rurales es menor. Cuando en la foto que he mostrado, del mapa, tenemos una densidad en el 25% del territorio, una densidad de alrededor de 8 habitantes, que no es muy dispar de algunos espacios de esa zona celtibérica de la que se habla. Es decir, no sé en qué sentido el interior, por ejemplo, de Castellón piensa en recursos costeros, pero yo estoy en sus recursos, tienen una de las zonas naturales más impresionantes. Tienen, no sé si sabemos, pero el interior de la costa, por ejemplo, en la zona de Castellón es de las provincias de Europa que mayor desnivel, en menos superficie encontramos. Entonces, ellos han sabido, en algunos sitios han sabido encontrar sus recursos, que no necesariamente no tienen que ver con recursos costeros. En el interior de Aragón también podríamos encontrar muchas iniciativas que han sabido, mediante la innovación, especialmente en relaciones sociales y a través de iniciativas de economía social, han podido encontrar recursos a partir de los cuales, bueno, generar actividad. Pienso, por ejemplo, los jóvenes de Artieda, ¿no? Un municipio de 80 habitantes que han sabido, bueno, gestionar, hacer un proceso participativo y gestionar algunos procesos para atraer población y crear nuevas actividades. No, a mí me dice, no digo eso, es más sencillo porque tiene zonas muy pobladas y con recursos relativamente cerca. Es verdad, por eso tienes razón, Noemi, claro que sí. Quizá si te refieres, por ejemplo, a movimientos pendulares, ¿no? Como el vivir en una zona rural y moverte a la ciudad, etcétera, es más fácil en algunas regiones como la valenciana. Pero tampoco, es decir, en el interior de la Tinensa de Benifassà, si contamos, la accesibilidad es muy compleja, es muy compleja. Es decir, yo no me imagino a un vecino de Fredes o del interior de la Tinensa de Benifassà desplazándose a Castellón todos los días. También hay zonas de accesibilidad muy compleja que implican mucho tiempo. En las zonas, obviamente, por eso decía que esto es un reto demográfico y de Estado, porque nos obliga
a replantearnos el modelo de asentamiento. Es decir, en territorios como Aragón, obviamente no podemos recurrir únicamente a los municipios rurales, sino hacer una fotografía más amplia donde creamos actividad quizá en ciertas cabeceras comarcales que se conectan bien con ciertos núcleos menores donde desgraciadamente a lo mejor no somos capaces de generar actividad en todos los núcleos rurales de una comarca o de una cierta área funcional, pero sí que conseguimos que haya gente que habite algunos núcleos y que se dirija a hacer actividad a otros, bien núcleos pequeños porque hay un espacio forestal o agrícola importante y luego se dirige a la cabecera comarcal para hacer uso de ciertos servicios, incluso para su residencia. Por tanto, a tu pregunta, Noemi, yo creo que, bueno, la respuesta, que no es única, es caminar hacia esa visión más amplia, ¿no? de territorio, de área local que incluya pues, varios asentamientos, varios núcleos y tener propuestas más sólidas en ese sentido, de agrupación de territorios y buscar la viabilidad en ese conjunto de áreas, áreas más grandes, mucho más grandes que los municipios, creo que sí. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. No, no solo me refería a Aragón, me refiero pues eso, lo que llamamos la España profunda, que está muy en algunos, no solo Aragón, yo que sé, me imagino zonas de Guadalajara, del Alto Tajo, que sí, que han hecho cosas, que tienen recursos, que están ahí perdidos de la mano voy a decir, de la mano de Dios, aunque no crea en ello, pero vaya, dejados de la mano de Dios, ¿no? Que tienen mala conexión con todo. Sin embargo, las zonas de Guadalajara más cercanas a zonas más pobladas, pues eso no están sufriendo eso que sí que sufren. Yo que sé, Extremadura, lo mismo que tiene la nada, pobres. Entonces, me refiero, cuando te hacía la pregunta no me reía, desde luego no digo que aquí sea fácil, aquí hay municipios, conozco mucho la Tinensa, efectivamente es complicadísimo, o sea, llegar a la Tinensa es como hacer una excursión yo qué sé, al Pirineo, ¿no? Y está ahí al lado, porque en realidad está ahí al lado, si lo ves en línea recta, pero llegar es complicado. Y no, sí, me has respondido, pero vaya, que veo que hay zonas que digamos, tienen más posibilidades de salir del bucle de la España vaciada que otras por cuestiones meramente, pues, yo qué sé, es que ahora mismo no me sale la palabra. Te he No me entendido sale, pero bueno. perfectamente. No, y eso es Vale, evidente. pues ya Yo está. tampoco quería trasladar una visión muy optimista hablando solo de los valores y actitudes. Por supuesto que hace falta inversiones públicas en pues, temas de internet, etcétera, etcétera. Pero el mensaje era como que en el trasfondo de todo eso, que es de lo que más se habla, también una cuestión de valores y actitudes, de entender lo que significan algunos espacios rurales. Pero sin duda hay una parte muy negativa de todo eso. Los espacios rurales en España no son como muchos espacios rurales, por ejemplo, europeos, que tienen normalmente unos recursos naturales, de explotaciones forestales, grandes zonas agrarias. Aquí en España obviamente hay zonas ya no solo con la complejidad de accesibilidad, etcétera, sino con muy escasos recursos, muchos recursos. Y va a ser muy complicado en algunas zonas, claro que sí. Pero bueno, tenemos luego una experiencia en una compañera de la Sierra del Segura en el sur de Albacete, que es una zona con densidades de población muy bajas, muy bajas, y también con zonas muy aisladas, con muy pocos recursos. En cambio, se han conseguido hacer algunas iniciativas. Yo creo que en ese escenario de complejidad y de dificultad, si hay que apostar por algún tipo de iniciativas, lo que sí que parece bastante claro es que tienen que ser iniciativas colectivas, que agrupen a muchos actores y que la economía social al menos tiene un papel central en este sentido. Carles, perdón, tenía el número, el micro descargado. Carles, que llevas un rato con la mano. Tranquil, bona vesprada. Abans de res, gràcies i molt interessant l'exposició y sobre això pues, m'ha vingut una qüestió al cap. Paso al castellano. A ver, es simplemente no quiero extenderme porque estamos precisamente, quisiera dejar también paso a las personas que van a presentar las experiencias. Únicamente apuntar una cuestión
que a los que hemos estado incluso dentro del proyecto contactando con diferentes experiencias o casos prácticos, pues una de las cosas que has apuntado y que yo ya pongo encima de la mesa incluso pues a lo largo de la tarde que está ahí, ¿no? Y es la limitación que puede imponer la normativa. El hecho de la normativa no diferencial. Aquello que a tantas iniciativas, tanto de tipo económico como no, estoy pensando en iniciativas algunas de tipo económico, pues que entiendo que esa es una de las cuestiones clave que dificulta el tirar adelante y el mover proyectos. No sé cómo lo ves o lo veis, pero creo que es una de las cuestiones que yo casi bueno, podría destacar entre otras. Era simplemente la aportación. Muchas gracias, Carles. Sin duda, ¿no? La normativa es clave, siempre lo ha sido, ¿no? Y bueno, y yo creo que justamente en comparación a los territorios urbanos, cuando uno tiene unos recursos que quiere invertir en un espacio, como que en los territorios rurales es muy fácil perder las iniciativas si se alargan los procesos burocráticos, etcétera. Entonces, yo creo que en esta cuestión, casi las experiencias que vamos a tener a continuación, seguro que nos pueden hablar de trabas burocráticas, de falta de flexibilidad y adaptación de las normativas. Por tanto, si os parece, tenemos una pregunta más de Carmen Lorente. Si queréis, damos pie a esta pregunta como última pregunta y pasamos ya a las experiencias para que no se nos pase la hora. Carmen. Hola, buenas tardes. Nada, quería, bueno, un poco afirmar lo que acaba de decir Carles, el tema de las normativas, ¿no? Yo vengo de un pueblo rural y luego, pues eso, decir que muchas veces todo eso veta un poco a todas las iniciativas que a lo mejor se quieran o se intenten llevar a cabo. Y luego, en cuanto a lo que tú has dicho del tema, yo tengo un concepto, el tema de lo que es el significado de rural, ¿no? Para mí, viviendo de donde vivo y la experiencia, para mí cuando se intenta trabajar en lo rural es muy importante dos palabras. Una, la restaurar lo que se pueda restaurar, porque ha habido algún tiempo en que se ha intentado ayudar a las zonas rurales recuperando cosas que con el paso de los tiempos y la tecnología, pues bueno, cosas que no se han podido restaurar. Y luego el reinventar, que para mí yo creo que hay que reinventar. Entonces, claro, si tú lo vives desde dentro, lo vives de una manera, pero el que lo vive del centro, que gestiona todas estas cosas, yo qué sé, yo creo que siempre están en otro nivel, entonces no casa con la realidad. No sé si me he expresado bien. Perfectamente, Carmen. Sí. Sin duda, eso es uno de los problemas. Yo creo que, de nuevo, a lo largo de las experiencias que tenemos esta tarde, ese tema saldrá a reducir varias veces. Por eso había comentado también antes, cuando hablábamos de reforzar las iniciativas con formación para el sector público, para que entienda mejor qué está pasando en los territorios rurales y en qué consiste la economía social en los territorios rurales. Porque si no, siguen estando un poco en otro nivel o desconectados de lo que es la realidad de lo que estáis protagonizando realmente el desarrollo. Muchas gracias, Carmen, por tu pregunta.